Buenas noches, espero que estén bien. En el video de hoy les voy a platicar sobre uno de los gangsters más famosos, no solo de Estados Unidos, sino del mundo. De la persona que te estoy hablando es Al Capone. Veremos toda su historia, tanto sus delitos que cometió, su vida en la mafia y posterior captura. Pero antes de comenzar con este video, no olviden suscribirse a este canal para saber más información sobre casos criminales y asesinos serial. También recuerda seguirme en Instagram para ponernos en contacto. Ahora sí, comencemos con la historia detrás de Al Capone. Alphonse Gabriel Capone, como la mayoría de la gente le conocemos, Al Capone, Nueva York, en Estados Unidos. Sus padres eran inmigrantes italianos. Su padre, Gabriel Capone, era un abasero, que luego fue barbero, y su madre, Teresina Raiola, era una costurera, hija de Angelo Raiola. En total tuvieron 9 hijos. Los Capone emigraron desde Italia a Nueva York en el año de 1893 y se trasladaron a una casa situada en la calle Navy Street en el número 95. Esta calle estaba situada en la Navy Yard, una sección de las calles del sur de Brooklyn. Gabriel Capone trabajaba en una barbería cercana en el 29 de Park Avenue. Cuando Al Capone tenía 11 años, él y su familia se mudaron a Park Slope, Brooklyn. Abandonaría los estudios de quinto grado en la escuela a la edad de 14 años, al ser castigado por sus repetidas ausencias y golpear a una profesora, para después irse a trabajar a diferentes lugares, desde dependiente en una confitería de bolero y finalmente en una fábrica de cartón. Cerca de la fábrica de cartón había un billar donde Al Capone jugaba con su padre. No se le daba mal jugar al billar, al contrario, era muy bueno. Incluso llegó a ser campeón de su bar. En esa época Al Capone conoció al gángster Johnny Torrio, 17 años mayor que él. Él creció en el ambiente de las bandas de Manhattan. Este era un hombre reflexivo, que prefería la diplomacia y la alianza a la violencia, y aunque no dudaba en usarla implacablemente si no había otro remedio. El joven Al Capone aprendió de él, hasta el punto de que Torrio llegó a convertirse en su mentor, y él en su mano derecha. Johnny Torrio introdujo al joven Al Capone en diferentes bandas juveniles de ladrones, como The Junior 40 Types, Five Points Junior o los famosos Five Points o incluso a los famosos Five Points Gang, la banda juvenil más peligrosa en esos tiempos, cuyo principal negocio era dar palizas por encargo. El asesinato costaba $100 en aquel entonces. Aquí comenzó la carrera criminal de Al Capone y aprendió a pelear y a usar armas de fuego de distintos calibres. Así pues, Al Capone asumió definitivamente el mando de la banda criminal más poderosa de Chicago, que contaba en sus filas entre 700 y 1000 maleantes, matones y pistoleros, más aquellos a los que podía recurrir como aliados contratados eventualmente, aunque probablemente nunca fue iniciado de la Cosa Nostra. A causa de su origen italiano, trabajó como asociado en la mafia siciliana y se adueñó del AMPA de Chicago, formando un grupo criminal de orígenes mixtos, marcando una tendencia que se iría haciendo general tras eliminar a todos sus rivales en una serie de guerras, cuyo detonante fue el asesinato de Dean Charles O'Banion. Hacia 1926, Capone ejercía el control del crimen en la ciudad, derrotó a la banda de Miles O'Donnell y pudo controlar a todas las bandas excepto a dos, la de Joy Aiello y la de Brooks Moran. Ante esta situación, Al Capone tomó medidas y en menos de un mes sus hombres mataron a todos los miembros de la banda de Joy Aiello. En enero de 1925, Capone fue emboscado, dejándolo conmocionado pero ileso. 12 días después, Torrio regresaba de un viaje de compras cuando recibió varios disparos. Después de recuperarse, efectivamente renunció y entregó el control a Al Capone, de 26 años, quien se convirtió en el nuevo jefe de una organización que era dueño de cervecerías ilegales y una red de transporte que llegaba hasta Canadá con protección política y policial. A su vez, pudo usar más violencia para aumentar los ingresos. Un establecimiento que se negaba a comprarle licor a Al Capone explotó. En esa explosión murieron más de 100 personas. En esos bombardeos durante la década de 1920, los rivales vieron a Al Capone como responsable de la proliferación de burdeles en la ciudad.
Al Capone a menudo reclutaba a miembros locales de la comunidad negra en sus operaciones. Los músicos de jazz Mule Hilton, Lionel Hampton tenían tíos que trabajaban para Al Capone en el lado sur de Chicago. También era fanático de jazz. Capone le pidió una vez al clarinetista Johnny Dobbs que tocara un número de Dobbs no sabía. Capone dividió un billete de 100 por la mitad del hijo Dobbs, que recibiría la otra mitad cuando se enterara. Capone también envió a 2 guardaespaldas para acompañar al pianista de jazz Earl Hines en un viaje por carretera. Al Capone coleccionaba trajes a medida, cigarros, comida y bebidas gourmet, y disfrutaba mucho de la compañía femenina. Fue particularmente conocido por sus joyas extravagantes y costosas. Sus respuestas favoritas a las preguntas sobre sus actividades fueron: soy solo un hombre de negocios, dando a la gente lo que quiere, y todo lo que hago es satisfacer una demanda pública. Al Capone se había convertido en una celebridad nacional y un tema de conversación. Se estableció en Cicero, Illinois, después de usar el soborno y la intimidación generalizada para hacerse cargo de las elecciones del consejo municipal, y esto dificultó que los Northsiders lo atacaran. Su conductor fue torturado y asesinado, y hubo un atentado contra la vida de Weiss en el Chicago Loop. El 20 de septiembre de 1926, Northside Gang usó una estratagema fuera de la sede de Al Capone, en Hunter Inn, con el objetivo de atraerlo hacia las ventanas. Hombres armados en varios autos luego abrieron fuego con metralletas Thompson y escopetas en las ventanas del restaurante del primer piso. Al Capone resultó ileso y pidió una tregua, pero las negociaciones fracasaron. 3 semanas después, el 11 de septiembre, Weiss fue asesinado frente a la antigua sede de la floristería O'Banion en Northside. El dueño del restaurante, Hawthorne, era amigo de Al Capone y fue secuestrado y asesinado por Moran y Trucy en enero de 1927. Los informes sobre la intimidación de Al Capone se hicieron bien conocidos hasta el punto de que se alegaba que algunas empresas como los creadores de Bangalow utilizaron supuestas amenazas de Al Capone como táctica de marketing. Asimismo, los enfrentamientos entre las bandas culminaron con el acribillamiento en un garage por parte de los gángsters disfrazados de policía de los 5 jefes de la banda de Box Moran. El día de San Valentín, el 14 de febrero de 1929, parte de esta banda había participado en el atentado contra Torreo, y a partir de esta revancha, el dominio sobre Chicago de Al Capone fue prácticamente absoluto, aunque los detalles de la matanza de San Valentín aún se discuten, y nadie fue procesado por el crimen. Los asesinatos fueron atribuidos a Al Capone y a sus hombres, especialmente a Jack Machine Gun McGurk, de quien se piensa podría haber realizado los disparos. Al planear la masacre, Al Capone intentaba eliminar a su rival, el irlandés Box Moran, pero este llegó tarde a la cita y escapó, aunque gravemente herido. La matanza dejó un gran impacto en la memoria popular del país, así como la leyenda de su implacable venganza contra 3 traidores: John Scalise, Albert Alsemi y Joseph Giunta, a los que aplastó la cabeza y cuerpo con un bat de béisbol tras invitarlos a una cena en su cuartel general de Hawthorne Inn en Cicero. Por lo visto habían conspirado con Joe Aelio para asesinar a Al Capone. Sus cuerpos fueron descubiertos en un camino solitario de Hammond en Indiana el 8 de mayo de 1929. Pese a tener un carácter atrabiliario, Al Capone aprendió de su enemigo, el carismático Dean O'Banion, a ser magnánimo con los pobres y humildes. Mostraba ante la prensa una cara de hombre benefactor, aunque lo único que le interesaba beneficiar era su imagen pública. Contando con la mayor parte de la opinión común, estaba en contra de la puritana ley seca. Además, cuando estalló la Gran Depresión en 1929, Al Capone creó un comedor de beneficencia que distribuía entre los desempleados sopa gratuita y leche entre los niños en las escuelas. El imperio criminal de Al Capone, cuyas finanzas llevaba Jack Cusick, constaba de cervecerías, destilerías, tabernas clandestinas, almacenes, flotas de barcos, camiones, clubs nocturnos, casas de juego, hipódromos, canódromos, burdeles, entre varias cosas, asociaciones comerciales e industriales. Desde una habitación del Hotel Lexington, absolutamente controlado por su organización. Al Capone lo supervisaba todo en medio de un lujo desmedido. Vestía siempre de trajes italianos en colores claros y sus sábanas también eran de seda. Aunque Al Capone siempre hacía sus negocios con nombres de tapadera y no había registros que lo relacionaban con sus ganancias. Las nuevas leyes promulgadas en 1927 permitieron al gobierno federal perseguir a Al Capone por evasión de impuestos. Su mejor opción para encarcelarlo
derrotarlo al fin. Fue perseguido por la agencia de la prohibición Elliot Ness y sus agentes incorruptibles, los Intocables, y por agentes de la unidad de la inteligencia del IRS, Frank J. Wilson, que fue capaz de encontrar recibos que relacionaban a Al Capone con ingresos por juego ilegal y testaferrato, así como la correspondiente evasión de impuestos. Asimismo, un traidor de la banda de Al Capone, el abogado Edward J. O'Hare, que le servía de asesor de los negocios, actuó como agente encubierto, ayudó a descifrar la contabilidad de Al Capone, averiguó que el jurado que debería dictaminar su sentencia sobre Al Capone, que le servía de asesor de negocios como actual, averiguó que el jurado que había de dictar la sentencia sobre Al Capone había sido sobornado, por lo que el juez procesó a Wilkerson del proceso Wilkerson ordenó reemplazarlo por otra mitad del juicio. Sin embargo, Al Capone logró vengarse a la larga, hizo que asesinaran a O'Hare en 1939. El proceso y acusación ocurrieron en 1931. Al Capone fue declarado culpable el 17 de octubre en 5 de los 23 cargos y sentenciado a 11 años en la prisión federal. En un principio fue enviado a una prisión de Atlanta en 1932. Sin embargo, el gángster aún era capaz de controlar la mayoría de sus negocios desde esa cárcel y se ordenó su traslado a la prisión de la isla de Alcatraz en agosto de 1934. Aquí Al Capone era vigilado estrictamente y tenía prohibido cualquier contacto con el exterior. Al revolcarse la ley seca en 1933, con su líder bajo confinamiento, el imperio de Al Capone pronto comenzó a debilitarse y finalmente cayó. A mediados de 1930, estando en Alcatraz, Al Capone era uno de los reclusos más famosos de la cárcel y se entretenía tocando el banjo y la mandolina, pero comenzó a mostrar signos de demencia, probablemente a causa de una sífilis sin tratar, ya que él le tenía miedo a las inyecciones, que contrajo al tener relaciones con prostitutas durante su adolescencia. Pasó gran parte de los últimos años de reclusión en el hospital de la prisión, y finalmente fue liberado por motivos de salud el 16 de noviembre de 1939. No podía caminar, decía incongruencias, babeaba sin control. Sin embargo, no estaba tan enfermo como para olvidar la traición de O'Hare, y este fue asesinado ese mismo año. En quiebra, físicamente débil y con la mente muy deteriorada, Al Capone se retiró a una propiedad ubicada en Palm Island, en Miami, en Florida, donde se recluyó con su esposa del mundo exterior. El 21 de enero de 1947 sufrió un derrame cerebral y murió 4 días después de neumonía. Al Capone fue encontrado muerto en la bañera. Lo enterraron en el cementerio Mount Olivet y fue trasladado al cementerio Mount Carmel, al oeste de Chicago, junto a los restos de su padre y de su hermano. En su lápida está escrito: Jesús mío, ten compasión. Y bueno, esto ha sido todo el video de hoy. Espero les haya gustado mucho. Recuerden dejar su like, suscribirse a este canal, comenten este video. Recuerden que su opinión es lo más importante para seguir mejorando. También comenten sobre algún caso que quieran que hable sobre él. Pero por último, pero menos importante, vayan a seguirme en mi Instagram para ponernos en contacto. Nos vemos en el siguiente video y que tengan muy buena noche. Adiós.